Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré conversando con ustedes acerca de todas esas dudas jurídicas que muy gentilmente me han enviado. El día de hoy abarcaremos todo lo relativo a los delitos económicos, esas transacciones que se realizan entre los individuos como actos propios de sus potestades en cuanto a la disposición de sus propiedades y que pueden tornarse un problema desde el punto de vista legal. Ciertamente existe en cada uno de nosotros esa capacidad, esa potestad de disponer de aquello que nos pertenece, pero las leyes venezolanas establecen el marco jurídico para que esto se haga, por aquello de que en la mayoría de los casos podría malinterpretarse una transacción en la medida en la cual los acuerdos de voluntades, al ser bilaterales, pueden tener una interpretación para cada uno de los participantes. Por esta razón, el día de hoy analizaremos 4 figuras que tienen que ver con la cotidianidad de esos actos que generalmente desplegamos y que pueden complicarse desde el punto de vista económico y financiero. Comencemos con el primero. El primero está relacionado con esas ofertas que recibimos a través de las redes sociales y vamos a hablar específicamente de las ofertas engañosas. Hemos visto que constantemente se ha incrementado aún más todo el tema de la parte financiera en cuanto a la factibilidad de adquirir servicios, bienes y servicios a través de las redes sociales. No es un secreto para nadie que la economía venezolana en constante transformación se llena de nuevos emprendimientos y de nuevas opciones para cada uno de nosotros quienes preferimos en algunos casos desde la tranquilidad de nuestro hogar hacer una compra o hacer una especie de transacción. ¿Qué ocurre cuando lo que se nos oferta no es exactamente lo mismo que nos llega? ¿En dónde está un acuerdo de voluntades mediante la cual hay unas letras pequeñas que me impiden a mí hacer un reclamo o por el contrario sí puedo acudir? ¿Existe alguna institución mediante la cual yo pueda hacer uso de mis derechos como consumidor y constatar justamente que lo que se me está ofreciendo no es lo correcto? Pues por supuesto que sí. Recordemos que el derecho a lo que tiene que ver con el libre comercio está regulado por nuestras leyes y contempla justamente, más allá de ir contrarios al monopolio, el deseo de auspiciar la economía nacional y también la internacional, el deseo de permitir que entonces adquiramos bienes y servicios a través de diferentes ofertas, a través de diferentes plataformas que básicamente lo que hacen es una especie de vitrina digital mediante la cual nos muestra qué es lo que se está ofertando, cuál es el producto que existe allí y nosotros decidimos si está apto a nuestras necesidades y corresponde justamente hacia lo que queremos. El punto es, ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales ese producto que se nos está ofertando no termina siendo el mismo que terminamos comprando? Requiere entonces una serie de características justamente toda esta transacción y que viene relacionada con la descripción propiamente dicha del producto. Se supone que si usted va a comprar, supongamos, una cafetera, esa cafetera debe tener unas especificaciones, es decir, unas medidas, unos centímetros, unos diámetros, un peso, un color, una capacidad funcional y ni qué decir, evidentemente, de lo que justamente se va a utilizar, en qué se va a emplear, hacia dónde vamos con el tema de ese producto que estamos comprando. Y esto evidentemente se va a convertir en una transacción. Esa persona que ofrece ese producto me está indicando que ese producto tiene un precio y ese precio yo puedo estar o no de acuerdo y comenzamos a negociar. En algunos casos el precio es innegociable, sino que si se trata, por ejemplo, de una tienda digital, entonces el precio es único y no tiene ningún tipo de fluctuación. Pero si por el contrario se trata de una oferta de libre mercado, entonces usted puede hacer un ofrecimiento mediante el cual el vendedor decidirá si se lo baja de precio o no. En este orden de ideas no habría ningún problema porque toda esta traza comunicacional queda electrónicamente allí resguardada. Usted indica entonces una serie de condiciones, la persona establece si está de acuerdo o no y en base a estas condiciones sencillamente se comienza a llevar a cabo esa transacción. Métodos de pago. Evidentemente, al tratarse de transacciones desde el punto de vista digital, los métodos de pago por excelencia serán cuentas bancarias, serán transferencias nacionales o internacionales, pago móvil, evidentemente algún intercambio allí de comunicación que tiene que ver con justamente esos datos y que colocan al vendedor en una especie de exposición.
Fíjense que evidentemente allí vamos a darnos cuenta que cuando existe el cruce de datos electrónicos, de datos informáticos que tienen que ver con cuentas bancarias, estamos dando como una especie de buena fe. Cuando suministramos nuestra cédula de identidad, cuando suministramos nuestra cuenta bancaria, cuando en este caso esperamos el pago, estamos atentando o apelando justamente a lo que tiene que ver con la buena fe del individuo que está llevando a cabo esa transacción. Pero podría haber entonces alguna especie de mala fe bilateral, es decir, tanto la persona que está diciendo que vende algo no es exactamente eso que está ofreciendo, como la persona que está ofertando el pago no está realmente cumpliendo. Recordemos que desde el punto de vista de lo que tienen que ver con las estafas, existen múltiples formas o mecanismos desde el punto de vista delictivo para llevarlas a cabo. Una de las más comunes que hemos visto tiene que ver con la calidad o cantidad de producto que se nos ofrece. Por ejemplo, en materia de bienes y servicios comestibles, nos damos cuenta que quizás la fotografía que forma parte de la oferta en aras de lo que tiene que ver con la comercialización, no termina siendo la apariencia del producto final. Y en este sentido resulta muy importante que cada uno de los usuarios observe cuáles son las especificaciones del producto. Si usted está comprando de repente algo de comida, usted tiene que verificar qué es lo que le ofrecen que tiene, cuántos gramos, qué tipo de ingredientes trae, y aunque no los imagino, de pronto haciendo como una especie de disección de ese producto que están recibiendo, como para constatar si realmente, en el caso de una hamburguesa, por ejemplo, fuesen tantos gramos de carne o no, pero hay personas que sí se dedican a hacerlo. Sí imagino que existe una percepción instantánea del momento en el que recibimos el producto. ¿Qué ocurre si el producto que estamos recibiendo no es el correcto? Imaginemos que es un producto comestible, evidentemente es perecedero. Entonces acá lo que hay que hacer es una evidencia digital para dejar constancia de que ese producto no es el que nos ofrecieron o no se parece ni siquiera cerca a el de la fotografía propiamente de lo que es la publicidad. Esto se denominan ofertas engañosas. Por otra parte, está también esa conducta antijurídica del individuo que falsifica las transferencias, que falsifica los pagos móviles. Existen algunas entidades financieras que todavía pueden hacer reverso de las transacciones, pueden hacer justamente todo lo que tiene que ver con un reverso de la transferencia. Entonces usted perfectamente puede hacer un capture de una transacción, enviársela a un individuo y esa persona confiarse con que ya está realizada, pero luego usted en su mismo banco la revesa. Eso evidentemente constituye un acto de mala fe que puede ser sancionado, porque puede estar tanto del lado de quien oferta un servicio o un producto de una manera engañosa, como del lado quien oferta un pago y no lo materializa. Esto es una conducta que puede ser perseguible desde el punto de vista jurídico penal con la interposición de una denuncia en la cual usted suministrará todos los datos que tienen que ver con la publicidad propiamente dicha y con todos los datos de identificación de la o los responsables de llevar a cabo esta transacción, siempre y cuando tenga usted una completa disconformidad con la negociación y con el servicio que se le está siendo brindado y que no obedezca a un capricho, es decir, no estaba tan sabrosa como yo creía, eso ya es algo subjetivo, pero si se trata de circunstancias divergentes en cuanto a peso, calidad o algún tipo de funcionabilidad, evidentemente usted puede formular su denuncia a los fines legales consiguientes. No se vayan porque al regreso vamos a hablar de otras modalidades en cuanto a transacciones económicas que pueden transformarse en una figura jurídica que amerita una investigación penal. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de
las posibles transacciones entre particulares que se pueden convertir en delitos desde el punto de vista económico. En la primera parte del programa hablábamos acerca de estas ofertas engañosas que recibimos a través de las redes sociales. Estos productos, estos servicios que nos ofrecen y que nos pintan como una maravilla, pero que al momento de llevar a cabo la transacción no nos encontramos satisfechos. ¿Qué hacer? ¿Existe algún organismo mediante el cual podamos acudir? ¿Existe alguna forma mediante la cual podamos ejercer el reclamo de nuestro derecho? Pues sí, el Estado venezolano cuenta con la superintendencia de todo lo que tiene que ver la protección a este consumidor, a estas instituciones que van justamente a regular cada una de estos comportamientos en cuanto a la materia comercial, a los productos y los servicios, y que tiene que ver justamente con ese seguimiento administrativo que se hace de estos particulares. Una de las reacciones que generalmente las personas cometen es el denigrar desde el punto de vista público a esta empresa, a este producto o servicio que ha sido recibido en un ánimo de hacer denuncias a través de sus propias redes sociales, a través de sus propias cuentas, lo cual le puede colocar en una situación de eventual difamación. Y con esto es importante que seamos supremamente responsables por aquello de recordar la reputación de una empresa o de un comercio. Una cosa es, como les decía, que de pronto a usted no le guste el producto que recibió. Y otra cosa muy diferente es que usted los tilde de estafadores, que los tilde, en este caso, de algún tipo de oferta engañosa y que lo exponga por las redes sociales. ¿Por qué? Porque al existir la SUNDE, existe justamente el ente administrativo a través de esta superintendencia, mediante la cual se inicia una investigación de carácter administrativo que en algunos casos puede desencadenar en una investigación penal y que viene justamente con la intención de permitirle el derecho a la defensa a ese comercio, a ese establecimiento que está siendo cuestionado a través de la transacción. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque de manera ligera algunas personas entonces tienden a hacer uso de sus redes sociales para establecer su opinión, pero en muchos casos su opinión puede ser bastante peyorativa, puede ser bastante despectiva y puede ser bastante lesiva hacia lo que es la comercialización propiamente de un organismo o de un centro desde el punto de vista privado de comercio. ¿Cuál es la sugerencia acá? La sugerencia es que en primer lugar usted haga el reclamo internamente con la empresa o el emprendedor que le está suministrando ese producto o servicio. Al hacer este reclamo, a usted le va a quedar una traza electrónica que no es más que el mensaje que está enviado. En el caso de las publicidades por Instagram, usted sabe que tiene el chat de DM y por esta vía usted puede hacer la reclamación instantánea. ¿Existirá entonces una respuesta o no? Y dependiendo de esa respuesta, entonces esa transacción podría configurarse en una solución para usted o en un problema mayor. Podría ser que la respuesta sea una negativa hacia lo que es su disconformidad con la transacción, lo cual entonces podría llevarlo a usted a un siguiente plano, que es justamente la iniciación de un procedimiento administrativo a fin de que se verifique la calidad, cantidad o licitud de los productos que están siendo comercializados. Usted perfectamente lo hace y se iniciará entonces este procedimiento en aras de determinar qué es lo que ocurrió. ¿Qué sugiero? Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con ese derecho al reclamo, con el derecho a publicitar esas cosas que de pronto nos afectan desde el punto de vista de nuestra condición de consumidor. Bueno, que usted espere esa decisión del ente administrativo que en el caso de estar usted asistido por la razón debería ser favorable a su persona y en consecuencia se establezca esa decisión que ha sido tendente a reconocerle su derecho y evidentemente a solicitar un resarcimiento a esa situación infligida. Esto es lo que usted podría eventualmente publicar a través de las redes sociales. Una decisión definitivamente firme mediante la cual se ejemplifique al resto de la colectividad a la manera en la cual se llevan a cabo este tipo de mecanismos y también a otros posibles ciudadanos que se encuentren en situación igual de desventaja como usted o, ¿por qué no decirlo?, también un ánimo de ser ejemplificante para aquellas personas que expenden esos productos y esos servicios de manera irregular y que le pueden afectar en su economía.
Hecho esto, entonces allí estaríamos hablando de un derecho genuinamente utilizado, de una solicitud de que se reconozcan justamente todas esas condiciones que usted como consumidor tiene derecho a hacer, sobre todo porque ha cancelado un producto o un servicio. Siempre se me pregunta acerca de la conformidad o no con determinado producto. Imaginen el caso de un estilista. Usted, mujer, entonces va a un centro capilar a fin de que le hagan un cambio de colorimetría. Por ejemplo, usted tiene el cabello rubio y se lo quiere colocar ahora castaño oscuro. Resultó que el resultado de esa negociación verbal que usted llevó a cabo con ese estilista de pronto no fue el que usted deseaba. Resulta que de pronto usted lleva una foto y entonces en esa foto usted se hace la expectativa de que va a quedar de esa manera y su estilista no tuvo quizás la precaución de hacerle aclaratorias en cuanto a su tipo de cabello, su color de piel, las condiciones que existen desde el punto de vista de los químicos actuales que posea o no el salón y todos estos aspectos, sino que usted solamente se le da la expectativa de que sí va a quedar tal cual la foto. Resulta que le quitan la toalla, le comienzan a secar el cabello y eso no es lo que usted esperaba, pues entonces es allí en donde entra un carácter subjetivo. ¿Qué es lo que generalmente se hace en este tipo de negociaciones? Porque al fin y al cabo es una negociación. Usted debe establecer la disconformidad con el resultado. Si la persona no tiene ningún ánimo de mediación, no le da una explicación que a usted le satisfaga, entonces evidentemente usted podría eventualmente generar un reclamo en la superintendencia, pero el punto es que le van a solicitar medios probatorios. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted? Bueno, tomar la precaución de tomarse una foto previo a la realización del trabajo, otra en donde usted establezca exactamente qué fue lo que pidió, dejar constancia de su presencia en el lugar, porque a veces no lo hacemos, a veces sencillamente decimos yo fui tal día a tal lugar, pero no nos hacemos una foto en ese sitio, no pedimos un recibo, no dejamos constancia de que realmente estuvimos allí y si en ese lugar no existen cámaras de pronto de seguridad, ¿cómo se puede decir? Va a ser su palabra contra la mía. Entonces todo eso va a tener justamente un ánimo de dar una cantidad de pruebas que sean suficientes para demostrar que usted estuvo allí. Siempre apelemos al sentido común del individuo. Antes de llegar a una instancia disciplinaria, administrativa o judicial, tratemos de mediar, tratemos de llegar a un arreglo y a un acuerdo, porque al fin y al cabo es una transacción privada entre las partes, entre usted y esa persona que le iba a prestar ese producto o servicio. Si esto escapa de las manos, es allí en donde es necesaria la intervención del Estado para establecer un pronunciamiento que se adecue o que se aproxime a los ánimos de justicia en aras de poder justamente constatar cuál es ese resultado. Lo cierto es que puede usted ser justamente un medio ejemplificante de la manera correcta de hacerlo o por el contrario, la manera en la que no se deben hacer los reclamos que son tendentes a los ánimos de violencia, a los ánimos de exposición pública, de escarnio y de circunstancias que quizás lo vayan a alejar de ese objetivo que usted tiene, que es obtener un producto o servicio con satisfacción. Al regreso vamos a hablar acerca de transacciones bastante comunes que se transforman en estafas y que ameritan una investigación penal. No se vayan. Regresamos a Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy sobre potenciales delitos económicos, transacciones privadas que se transforman en fraudes, en estafas, en disconformidad de lo que fue la oferta propiamente dicha y se traducen en ofertas engañosas y en fin, una situación que se escapó de lo que inicialmente se quería hacer. Imagine que usted tiene un deseo de ahorrar y siente justamente una necesidad de llevar a cabo un sistema de ahorro que sea lo suficientemente seguro como para lograr que usted adquiera una determinada cantidad de dinero en una determinada cantidad de tiempo. Por antonomasia, los ciudadanos de cualquier país
cuentan con un sistema bancario lo suficientemente seguro como para garantizar que la cantidad de dinero que usted deposite en ese banco va a estar allí resguardada. En algunos casos, algunas modalidades de cuentas bancarias ganan un interés que evidentemente nunca supera al establecido por el Banco Central y que tiene justamente unas limitaciones en cuanto a la capacidad de multiplicar esas ganancias y que justamente hacen que los amigos de lo ajeno y personas inescrupulosas creen circunstancias que figuran un gran atractivo desde el punto de vista financiero para esas personas que tienen la necesidad económica de ver multiplicado su dinero en corto tiempo. Con esto me refiero a todas aquellas transacciones que tienen un carácter de captar recursos del público, es decir, estos famosos bolsos, famosos sistemas de ahorro, circunstancias que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el dinero escapan de la práctica común del sistema bancario nacional. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque si usted tiene, por ejemplo, $1000 en una cuenta de banco que gana interés, ese interés va a ser ínfimo porque evidentemente existen unas restricciones desde el punto de vista económicos que la banca venezolana debe cumplir para poder garantizar esa oferta de interés a esos usuarios. La captación de recursos del público está regulada por la Ley General de Bancos y es algo que es exclusivo de las entidades bancarias de seguros y reaseguros. Entidades estas que tienen la permisología del Estado venezolano para poder hacer uso justamente de esta captación. Y con captación me refiero al hecho de recibir. Cuando usted como persona natural comienza a recibir recursos de diferentes individuos a los cuales conoce o no conoce en un ánimo de ser usted la depositaria o de ser usted el ente financiero, sepa que usted está cometiendo un ilícito previsto justamente en la Ley General de Bancos, como lo es la captación indebida de recursos del público. ¿Y esto por qué es así? Esto es así porque el Estado venezolano debe proteger a esos usuarios que están colocando ese dinero a su favor, a su disposición, en aras de determinar que usted no cuenta con la permisología ni con la garantía desde el punto de vista económico como para devolver ese dinero. Usted, por ejemplo, comienza a hacer el famoso bolso. Entonces usted le dice a esa persona que conoce, bueno, estoy haciendo un bolso, tengo tantos números, un bolso de tantas personas y tranquilos que todos son confiables. Ese tranquilos que todos son confiables es algo que usted no puede garantizar. Usted no sabe si alguno de los integrantes de ese bolso en algún momento deja de pagar, recibe sus cantidades de dinero y se retira, no contesta más el teléfono y se pierde, o le pasa alguna situación imprevista, como puede pasarle a cualquiera de los seres humanos, que haga imposible el cumplimiento de su obligación financiera. ¿Qué va a hacer usted como encargado de ese bolso con respecto a esa persona? ¿Va a usted responder en nombre de esa persona que no cumplió? La respuesta generalmente es no. Lo que ocurre es que en la práctica se abren grupos en donde todos visualizan lo que las personas se dicen en ese interior del grupo. Hoy le toca el número tal, en el próximo semana le toca el grupo al número tal, pero eso no es una garantía de que la persona lo vaya a cumplir, porque evidentemente al ser la persona que está organizando esta actividad económica, una persona natural que no cuenta con los recursos financieros para dar una garantía de protección de esa cantidad de dinero que todos están confiando que van a recibir en determinado momento, entonces allí se constituye un riesgo financiero. Y esto no se acerca ni siquiera a aquellos casos en donde se hacen esquemas Ponzi que son tendentes a ofertar una cantidad de intereses y de dividendos que no se corresponden con la realidad. La famosa flor del dinero. Vas acumulando tantas cantidades, tantas semanas, traes a tantos invitados y de repente lo que fue tu inversión de $200, de la nada se convierte en $500. En algunos casos los puedes retirar, en algunos casos puedes tener esa primera ganancia y esto no es más que ese gancho que se hace en aras de demostrar que realmente la cuestión funciona. Pero ¿qué pasa cuando todo el mundo empieza a solicitar su dinero? Es allí en donde lo que se conoce como una estafa piramidal se cae. ¿Y por qué? Porque las estafas están sostenidas por las personas que están en la parte de abajo. Imagínense una pirámide, un triángulo, en donde las personas de abajo son las que van soportando las de arriba. Evidentemente las de arriba van a tener su cantidad de dinero allí visualizándola.
Pero cuando las personas de abajo empiezan a retirarse, ¿qué pasa? Esto se cae. Y al ser así, lo que se está dejando en manifiesto es que todas las personas que estaban involucradas en esta transacción fueron estafadas y deben formular una denuncia por ante las autoridades pertinentes en aras de que se investigue, se individualice y se detenga a estas personas que están captando recursos del público de forma indebida y no están garantizando que ustedes reciban ese retorno de inversión. Al regreso hablaremos sobre las famosas transacciones de vehículos que se transforman también en modalidades de estafa en las que usted cae incauto como parte de su buena fe. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de esas negociaciones, esos acuerdos de voluntades que se transforman en circunstancias incómodas para las partes que se vieron involucradas en esta negociación y que evidentemente entonces requieren la intervención del Estado venezolano para poder constatar qué fue lo que ocurrió y la determinación de las eventuales responsabilidades que hubieran al respecto. El tema de los vehículos. Hemos hablado en algunas oportunidades acerca de los nuevos parámetros que ha establecido el Estado venezolano en cuanto a la documentación que usted requiere para comprar un vehículo. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es ¿qué ocurre con esas transacciones verbales, esas transacciones que no están de pronto escritas o que no están formalizadas en una notaría y que establecen algunos pagos, en algunos casos por parte, o que establecen algunas condiciones que quizás no son las normales? ¿Y por qué digo normales? Porque generalmente en una transacción comercial usted tiene un producto que va a vender y este producto tiene un precio y usted cancela el dinero producto de ese artículo y evidentemente al estar satisfechas las dos partes existe entonces la transacción propiamente dicha, que no es más que la entrega de esa cosa a cambio de la contraprestación dineraria. Allí diríamos que se perfecciona una compraventa de manera perfecta. Pero ¿qué pasa cuando en transacciones, sobre todo en materia de vehículo, el pago o el costo del vehículo se fracciona o se hace con otros vehículos? Es aquí en donde la cosa se puede complicar. Han habido muchísimos casos de estafas que iniciaron justamente con este tipo de negociaciones. De repente, a mí me gustó un vehículo y para comprarlo no tengo toda la cantidad de dinero, pero tengo un vehículo que evidentemente tiene un menor valor, entonces yo hago la transacción y entrego este vehículo más una cantidad que a todo evento entonces haga la diferencia el monto total del vehículo. ¿Qué pasa cuando la estimación que yo le doy al vehículo que tengo está por encima de su valor real? ¿Esto es lícito? Pues la respuesta es no. Todo el mercado establece unas cantidades o un barómetro particular en cuanto a lo que son los precios estándares de determinadas marcas de vehículos y serán algunos accesorios o algunas particularidades que ellos tengan que puedan hacer que fluctúen en algunos casos estos vehículos, pero el punto es este: no podemos hablar de un vehículo de determinado año, de determinada marca, con un precio que esté completamente diferente a un vehículo de mismas condiciones y de mismas características. Debería haber un equilibrio allí en cuanto a esos montos. Eso ocurre cuando las personas entonces, en el ánimo de ponerle precio a su producto, pues sencillamente dicen esto es lo que vale y punto. Si la otra persona lo aceptó, pues podríamos decir que estamos en un acuerdo de voluntades y mientras no se trate de un acto que afecta la voluntad o que afecta justamente la coacción, entonces podríamos decir que es lícito. Pero el punto es que en algunos casos, este vehículo, suponiendo que este sea el caso, que está siendo entregado, no cumple con las condiciones mínimas para su funcionamiento. Imaginemos que el vehículo entonces se encuentra en un estado deplorable y lo que se nos indicó no era eso. Supongamos que se le hace una especie de arreglo allí temporal al vehículo como para que prenda y como para que usted lo pueda llevar hasta un determinado lugar, pero al tenerlo ya usted en su propiedad, al haber ya suscrito
un contrato de compraventa y haberse liberado de la propiedad del otro, este vehículo no sirve para nada, ¿esto constituye una estafa? Pues sería interesante analizar cuáles fueron las actuaciones desplegadas por esa persona que estaba vendiendo. Recordemos que en materia de vehículos siempre se establece todo el tema relacionado con el paso del tiempo afecta a cualquier tipo de maquinaria. Y al estar vendiendo entonces algo que evidentemente es usado, no podemos dar una garantía completa de su funcionamiento. Sin embargo, existen una serie de actuaciones tendentes a ocultar eventuales vicios que existen en un vehículo, daños que están en un vehículo y que son conocidos por la persona que vendía. Cuando esto se demuestra, entonces sí estamos en presencia de un delito de estafa que debe ser investigado y que será tendente justamente a la realización de experticias mecánicas y funcionales que van a ayudarnos a demostrar que esto ocurrió. ¿Qué pasa con esos famosos pagos que se ofertan en un documento en donde se dice, bueno, de repente este vehículo tiene un costo, imaginemos unos $10.000, yo te entrego $5.000 y los otros $5.000 me los vas a financiar? Vamos a financiarlos, vamos a establecer pagos de 5 giros de $1.000 y evidentemente entonces una vez que ya yo te cancele el último giro es allí en donde tú me haces el traspaso del vehículo. Podría decirse que esto es perfectamente válido siempre y cuando sea un acuerdo de voluntades, pero ¿qué ocurre en aquellos casos en donde la persona no cancela ninguno de los giros? ¿Estamos hablando allí de una estafa? Pues la respuesta es no, estamos hablando de un incumplimiento de contrato y en muchos casos las personas tienden a confundir este tipo de situaciones y peor aún presentarse en organismos de investigación penal, tales como el Ministerio Público o el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a decir que una persona lo estafó porque dejó de pagarle y esto no se corresponde con el derecho. Si usted estableció un acuerdo de pago a plazos y la persona no cumple con el cumplimiento, o valga la redundancia, con ese deber del cumplir con esos plazos, entonces usted lo que puede hacer es demandar, exigir el cumplimiento de esa transacción, de ese contrato, en aras de que esa persona cumpla evidentemente con lo que ofertó. Cuando no lo hacemos de esa manera, sino que vamos a un organismo de seguridad penal a interponer una denuncia, estamos ejerciendo lo que se denomina terrorismo judicial. Y esto es importante que lo sepamos porque no podemos los particulares someter a una investigación penal a un individuo que quizá por alguna situación económica ya no cuenta con los recursos para cancelar esa transacción a la que se acordó, ni puede tampoco el Estado venezolano prestarse para ello. La estafa se materializaría cuando yo le dije a usted que yo le voy a cancelar y que usted me podría ubicar en tal parte y de repente cuando usted me va a ubicar en esa tal parte resulta que nadie me conoce allí. Resulta que el número de teléfono que yo le di no es el correcto y yo me perdí con su vehículo. Resulta que de repente lo que yo firmé no hice la firma correcta que yo tengo, sino que falsifiqué otra firma. Habría que existir una serie de circunstancias que me demuestren que hubo una mala fe de mi parte, que me digan que existe un acto intencional desde el punto de vista del deseo del daño, de yo querer afectarlo a usted y querer burlarme, en este caso, de su buena fe. Cuando eso es así, sí, evidentemente prospera una investigación penal. Lo necesario es que usted formule una denuncia por ante cualquier cuerpo de investigación y con los documentos probatorios que le dan esa cualidad de persona que hace el acto de buena fe, pues usted haga lo propio a fin de solicitar que se aperture esa averiguación y se individualice y se evidentemente capture y procesalmente se enjuicie esa persona para obtener una eventual condena. Pero el punto es este. Todos los delitos que están relacionados con situaciones de estafa necesariamente terminan en la cárcel. La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque al tratarse de circunstancias de carácter dinerario, son susceptibles de llegar a acuerdos reparatorios. ¿Y esto es qué? Esto no es más que el reconocimiento tácito de esa persona que fue denunciada, de decir, sí, es verdad, lo que hice no estuvo bien, pero le ofrezco a usted un resarcimiento económico. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo hago frente a un juez, frente a un fiscal, frente a mi defensor y le digo, estas serán las condiciones en las que yo llevaré a cabo esta transacción. Si usted está de acuerdo y el juez lo homologa, evidentemente entonces se procederá a un nuevo lapso mediante el cual se hará cumplimiento a ese acuerdo reparatorio.
incumplido procesalmente hablando, entonces ya ahí a usted automáticamente se le impone su condena por la cantidad de tiempo que establezca, en este caso la ley, y evidentemente por haber incumplido, en este caso, este acuerdo. Importante que se sepa que al establecer que no necesariamente los delitos en materia de estafa ameritan una privativa de libertad, esto sea un ánimo o un llamado a que usted los perpetúe, para nada. El hecho acá es que sepa que desde el punto de vista jurídico y procesal existen mecanismos mediante los cuales usted, si se encuentra debidamente asistido de un abogado especialista en la materia, usted puede ofertar pagos. Usted puede llegar a acuerdos que la víctima, en este caso, debe autorizar. Súper importante que se sepa esto. Hay personas que de pronto sienten tanta afectación en cuanto a su moral, en cuanto a su honor, y válidamente pueden sencillamente decir: no estoy de acuerdo con este acuerdo reparatorio, lo que quiero es que se imponga la pena más severa posible a esta persona que se burló de mí, que me estafó, y así el Estado venezolano, si tiene las pruebas en su contra, pues no tendrá más remedio que establecer una sentencia lo más aproximado a la justicia posible. El punto es que todas las transacciones que llevamos a cabo como titulares de derechos civiles, si no son llevadas a cabo de buena fe, si tienen algún vicio oculto, si contienen alguna falta de información en cuanto a lo que se me está ofreciendo, y si son llevadas a cabo con un ánimo de aprovechamiento, pueden convertirse en una modalidad de estafas o de ofertas engañosas que sean susceptibles de investigación. El llamado es a que usted se cuide desde el punto de vista del sentido común, a velar porque aquello que usted está ofertando sea realmente lo que usted pretende vender o comercializar. Y ni qué decir de aquellas personas que hacen las veces de intermediario, que en algunos casos podían establecer también una especie de buena fe que fue vulnerada. ¿Por qué? Porque si es una condición de intermediario, usted podría decir que no sabía que este artículo se encontraba pues en desperfecto o se encontraba con algún tipo de vicio oculto. Y por esta razón, en el ánimo de las transacciones comerciales, lo mejor es dejar claro cuáles son las condiciones específicas de lo que se está vendiendo, cuáles son las características propias de ese objeto, cuáles son los eventuales riesgos a correr, y que sea de la manera más transparente posible este acuerdo de voluntades para que usted no sea sometido a ningún tipo de investigación penal y lo que pudo haber sido una transacción económica termine entonces en un problema ante un tribunal o un organismo de investigación. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que me acompañen a seguir respondiendo a cada una de esas interrogantes, a ir conociendo cada una de esas cosas de nuestra cotidianidad que nos hacen recordar que el derecho está a tu alcance.